Sí, profe, sí, señor. Sí. Bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a aprovechar y pues esta actividad mediada por tecnologías nos ayuden, ¿no? No soy muy amigo de estas cosas así, pero pues dado que por orden público y por preservar la seguridad de todos nosotros, desde la universidad se tomó la decisión que para evitar exponernos ante lo que pueda suceder, mejor el día de hoy realizar esta jornada virtual. Bueno, yo les dejé por ahí unas recomendaciones que instalaran el Hermes Agent. Entonces les pregunto, de alguna forma déjenme saber quiénes lo tienen instalado. Vamos con 2, 3, Profe, yo también. 4, 5, 6. Ok, ok. Bueno, hay un grupo importante. Ahora viene la otra pregunta. Los que no lo han instalado, ¿me pueden dar indicaciones de por qué? ¿Alguna dificultad en el proceso de instalación o qué pasó? Bueno, Lo profe, estoy terminando de instalar. Ok, en mi caso todavía no he tenido el tiempo para hacer eso. no has tenido el tiempo. Listo. Bueno, Profe, señor. eh, pues es que yo estoy aquí confundido porque pues yo lo tengo aquí en la terminal, estaba viendo un video y decía que se puede trabajar desde la terminal porque cuando lo abro en la página me aparece para elegir un plan. Bueno, Entonces ese es estoy... el truco que hace la empresa, pero usted puede escoger un plan de cero, pero no hay necesidad de vincular ninguna tarjeta ni nada de eso. O sea, ellos lo ponen gratis, pero si usted se equivoca, termina pagando, pero se puede instalar en la terminal o en el desktop y es gratis. El Hermes por sí solo es gratis. ¿Listo? Lo único es que para poderlo usar necesitamos tener un modelo. Entonces aquí viene la segunda parte de la instalación. Tienen que crear una cuenta en Open Router y eso es gratis también. ¿Listo? O se pueden meter a NVIDIA y crear una cuenta que también es gratis para poder tener acceso a alguno de sus modelos. ¿Listo? ¿Alguno ya lo tiene vinculado con algún modelo? ¿O simplemente tiene el REM instalado? No lo ha vinculado aún. Ya hay uno. Yo no lo vi. No, profe. Listo. Ok, entonces ese proceso es básicamente meterse a Open Router, se van a la página, se dan de alta con su cuenta de Google y hay una opción que te dice crear API Key. Entonces usted crea el API Key, guarda ese registro, ese número, o eso es una combinación entre letras y números, y ese API Key luego necesitan ingresárselo a Hermes. Entonces yo aquí más o menos voy a darle compartir a todo mi computador. A ver, a compartir toda mi pantalla. Entonces, bueno, aquí este registro ya está. Por ejemplo, estando en el terminal, ¿sí? Digamos, yo les recomiendo que su Hermes, si lo van a hacer desde el terminal, lo ejecuten en un entorno virtual. Entonces, aquellos que no sepan cómo crear un entorno virtual, se van a un chat GPT o Cloud y le dicen cómo crear un entorno virtual. Entonces, él les va a dar unas instrucciones y, por ejemplo, en mi caso, yo lo tengo instalado desde WSL, que es el Linux para Windows, y en, en una partición que realicé en un disco E, entonces yo creé todo ese disco y lo ejecuté como entorno virtual. Si usted no lo hace, no hay problema, pero la idea es que las cosas que usted ejecute, porque este Hermes te va a permitir crear código y hacer un montón de cosas que son bastante interesantes. La idea es que todo se mantenga en un entorno controlado y que no te vaya a dar luego conflictos de versiones en especificaciones de lo que él está instalando, ¿sí? Digamos, él para instalar algo siempre te va a pedir permiso, a diferencia de OpenCloud o cualquier otro de estos agentes que toman decisiones por sí solos y puede convertirse eso en un dolor de cabezas. Hermes, él te pide siempre tu consentimiento para realizar alguna acción que él considere riesgosa. Por ejemplo, yo le puedo pasar un archivo y decirle que sobre ese archivo haga modificaciones.
Entonces él me va a decir, oye, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Y cosas por ese estilo. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando usted ya esté en el entorno, el Hermes les va a pedir que configuren la cuenta de usuario, donde está el modelo, el proveedor del modelo de lenguaje. Les va a decir a algunos que configure para conectarlo con su WhatsApp o el Telegram. Para esto que vamos a hacerte aquí el curso, no hay necesidad de conectarlo a esos mecanismos, pero si los haces, chéverísimo, pero no hay necesidad. Entonces, hay una instrucción a los que lo instalan en el terminal. A los que lo instalan en el desktop te permite dar todo esto. Por ejemplo, el Hermes Model, esa instrucción, lo que va a hacer es llevarte a la posibilidad de escoger tu proveedor de Internet. Entonces, usted puede escoger el Nonce Portal, que ellos son los creadores pues, del Hermes. Ellos tienen una cantidad importante de modelos, tienen algunas versiones gratis, pero ellos cobran. El que les estoy recomendando es este, Open Router. Usted crea su API Key. Entonces, viene aquí, si están siguiendo pues, las indicaciones que estoy dando, y te dice, oye, mantienes la que si ya la has registrado o le das el número de la nueva, tú le das copiar y pegar allí. Y después de que le das tu API Key, él te va a dar esta posibilidad. Te dice, oye, yo tengo unos modelos que son de pago. Por ejemplo, si usted mete mal la tecla y escoge este de OpenAI, el GPT 5.5 Pro, se va a quedar pobre. Entonces usted tenga cuidado en escoger los que dicen free. Estos de NVIDIA que te dicen free, pues como su nombre lo indica, no te cobran por toques de entrada ni por toques de salida. Entonces ese es el que yo he venido usando y trabaja bien. Cuando yo he escogido mi modelo, luego lo único que hago es darle Hermes y entonces él ya me da acceso a mi sistema de agentes y ya en él puedo hacer muchísimas cosas. Entonces, dentro del material que yo les he estado compartiendo, si algunos han revisado ha estado revisando nuestro Hangout, bueno, vamos a tener que entrar aquí. Denme un segundito. Este proceso de validación que hace la universidad, si cada cierto tiempo que tengas una página abierta, él hace la verificación de doble vía, que es autentificación con sistema numérico digital. Dame un segundo. Vamos a dar el ingreso. Listo. Bueno. Entonces aquí nuestro curso de robótica S2. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a ubicar el siguiente repositorio, el que dice GitHub Matchpocket. Esto es para la instalación del grid. Entonces ustedes llegan, lo copian y en su Hermes simplemente le dice instala esta skill y le pegan la ruta de lo que quieren instalar, ¿sí? Entonces ustedes al hacer ese proceso, ese skill él llega y le incorpora. ¿Qué tiene ese skill? Bueno, yo ya la tengo instalada, le voy a decir que me describa la skill de GrillMe y para qué sirve. En el caso particular de nosotros, lo que vamos a hacer es que esta skill nos va a ayudar a ir sintonizando, ajustando aquellos elementos base de nuestro proyecto, ¿sí? Nosotros el día de ayer estuvimos haciendo el ejercicio para el proyecto macro y de ahí salieron unas cosas muy interesantes. Él no te permite avanzar hasta que tú no le des claridad de aquellas cosas que de pronto él no puede calcular, no puede, digamos, interiorizar.
Entonces él va haciendo como todos y cada uno de esos ajustes. Dice que este skill, ¿para qué sirve? Para someter a un escrutinio un proyecto ambicioso o vago antes de comprometer el presupuesto, ordenar piezas o redactar un acta de proyecto. Una de sus funciones es garantizar que cada decisión tenga un criterio de aceptación medible y que las contradicciones o sobredimensionamiento, abusos alterados, etcétera, se revelen inmediatamente. Al final te construye un acta de proyecto. Es decir, él va iterando sobre una base conceptual de lo que ustedes previamente le están dando como indicaciones de entrada, y conforme vayan avanzando en ese proceso, él va generando una validación, ¿sí? Entonces, esa es la funcionalidad. ¿Y cómo se usa? Simplemente nosotros llegamos y describimos se le dice, usando la skill Grill Me, dame las indicaciones para el proyecto y usted describe el proyecto. Es que mi proyecto tiene, vamos a darle pie a esto. Digamos, vamos a decirle usando la skill Grill Me. Te digo que ayúdame a identificar, por ejemplo, los requerimientos funcionales y no funcionales. Ahora veremos de qué se trata esto. Entonces, entre no funcionales, le digo que es relación de hardware y software para un proyecto de un robot móvil que pueda avanzar en paredes y techos usando motores brushless y que use ROS2, y voy a darle una extensión, voy a decir que voy a usar Humble o puedo usar Yasi. Digamos, aquí mi proyecto está vago, no tengo un nivel de detalle avanzado, pero es lo que inicialmente tengo. Entonces, a partir de aquí, yo puedo darle el enter y él empieza, pero ocurre que yo también tengo otras restricciones. Yo le voy a decir que tengo 12 semanas para ejecutarlo y somos 4 estudiantes del programa de ingeniería mecatrónica. Tenemos un presupuesto de 400,000 pesos. ¿Sí? Ahí ya le estoy dando como esas indicaciones. ¿Qué más le podemos decir? Debe usar batería tipo LiPo. ¿Sí? Ya sé que por los motores brushless esa sería la mejor característica. Y ya, digamos, no tengo más. Eso es lo que a grosso modo tengo de mi proyecto. Entonces, él empieza un proceso de verificación. Si dentro de su Hermes usted tiene otras skills, pues él puede hacer uso de esas skills para ayudarte a pulir tu proyecto, ¿sí? Más adelante le vamos a instalar la otra skill que es para, digamos, el diseño de proyectos de robótica, al menos a nivel del software, pero aquí yo necesito ir viendo y conociendo de qué va mi proyecto, qué características son las que me pueden dar como mejores indicaciones. Bien, Profe, entonces, una señor, pregunta. ¿Es necesario mencionar la skill? ¿O le puedo sí, tirar el mensaje así? si usted le tira el mensaje así, él va a tratar de buscar las skills que él considere que son. Pero en este caso en particular, digamos, yo ya he hecho varios proyectos en los que he usado el GrillMe y me ayuda. Por ejemplo, hay otra skill que yo le tengo instalada que es Ideator. Esa me sirve cuando yo no tengo absolutamente ni idea de qué va mi proyecto, sino una idea demasiado vaga. Entonces él me la trata de darme un motor de búsqueda, un ensayo y error. Pero este GrillMe me parece a mí que está un poquito más refinado
y conforme ustedes lo vayan usando, él va haciendo algunas modificaciones de la misma skill para mejorarlo. Por ejemplo, yo ya tengo una skill específica para proyectos de robótica basados en el GreenMe. Entonces, pues en Hermes tenemos esa posibilidad, que lo que tengamos, conforme lo usemos, él se va ajustando. Pero si usted no le pone el skill, él va a tratar de ver de lo que él tiene, cuál es lo mejor. En este caso, yo se lo recomiendo el GreenMe porque pues ya lo he venido usando y les puedo decir que es de gran utilidad. Pero igual, digamos, este asistente es su herramienta y si usted le encuentra el mejor uso posible, chéverísimo. ¿Listo? Bueno, entonces, Listo. él lo que hace aquí es presentarme un resumen inicial de lo que él ha interpretado, te da como las indicaciones de cuánta plata gastarías por semana, características técnicas a tener en cuenta. Y aquí empiezan las preguntas. Oye, adhesión magnética o vas a utilizar succión o cómo lo vas a hacer. Entonces uno tiene que empezar a darle detalles. Dile, no, mira, dentro de las restricciones tengo estas y estas características. Usted si tiene conocimiento de cuánto sería el peso estimado, usted lo puede dar o él empieza a hacer ese proceso de cálculo. Si usted ya conoce más o menos las herramientas que va a usar, usted también le podría dar esas indicaciones del lado del microcontrolador o de los mismos motores, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros nos acompañamos y que este trabajo no lo haga la máquina sola? Si ustedes han revisado, yo les estuve subiendo un material de una pues, pequeña búsqueda y podríamos ver este. Entonces yo puedo tomar información de aquí, de este robot. Esto fue un prototipo del 2011, donde, mira, lo deja colgado en la pared y a través de teleoperación hace todo el proceso de recorrido. Entonces vemos que el robotcito que están presentando allí es muy parecido a lo que nosotros queremos hacer y está en una superficie que no es totalmente lisa y no sé, podría ser bastante interesante. Mira, el alcance pues del radiocontrol es un dato importante a tener en cuenta, pero mira el movimiento. Entonces, eso visto desde la utilidad, mira, rodea todo el edificio. Podríamos ver un poquitico más de los datos que aquí se presentan. 2013 hizo ya el segundo prototipo. Mira, llega aquí, mira que para acercarse a la pared incrementa, digamos, el movimiento del motor que va a generar como esa especie de vacío y ese robot se mueve muy bien, hace un recorrido pues, bastante interesante. Y ustedes podrían, con la información que está aquí, hacer búsqueda directa del prototipo y algunas de las características de fabricación. Entonces usted ya tiene más o menos aquí cómo guiarse. Y si esta no es suficiente, pues nos vamos a otro diseño que también les mostré allí, donde este robotcito sí tiene un nivel de complejidad un poquito mayor, porque está trabajando con dos sistemas para generar esa presión negativa y darle esa adherencia hacia la pared. Entonces usted podría empezar como a definir, mira que aquí a través de un servomecanismo, el empuje te lo dan son los brusles. Entonces aquí usted podría establecer si este o el anterior diseño es el que mejor se acomoda a lo que usted va a hacer. O está este otro tercer diseño que es el que yo les mencionaba en algún momento, el tipo bisagra. Mire que el desplazamiento lo hacen con micromotores. Y de esa forma, dependiendo de la información que usted tenga adicional, usted puede moverse y especificar Profe, bien. una pregunta. Señor.
¿El Hermes le puede ayudar a uno a hacer el estado del arte del anteproyecto del micro? Sí, claro, él tiene acceso a navegación, pero no es un estado del arte muy confiable. Es que el estado Ok. del arte es un proceso un poco más complejo, eh, que realmente con estas herramientas de inteligencia artificial él no lo hace muy bien. A los humanos se nos compleja, a la máquina le queda mucho más complejo hacerlo y hacerlo bien. Pero Ve, y si uno le pone los links de las cosas que uno ha mm, investigado. no, hay una forma, pues ese es el material que yo les facilité. Yo lo que sí puedo hacer es, con las herramientas de inteligencia artificial, pedirle que me ayude a construir una buena ecuación. Con esa ecuación me voy a las bases de datos, descargo los archivos. Podría inclusive usar la inteligencia artificial para que me los filtre por título y por resumen, que es una información que él tiene allí relacionada. Y ya los artículos que me quedan, sí me toca leérmelos, porque tengo que ver a nivel metodológico si cumplen o no cumplen, porque la IA no puede hacer eso a ese nivel. ¿Sí? Ya con los artículos que usted tenga filtrado, usted los carga en Notebook LM y estando en el Notebook LM, usted realiza la extracción de información, le puede decir al mismo Notebook que le genere una tabla comparativa y te ayude como a esbozar, a formular una especie de estado del arte. Eso sí lo puede hacer, pero como te digo, mira que son varios pasos. Si ustedes quisieran trabajar un poquito eso, pues si quieren, yo les puedo compartir eh, un material que tengo, por eso lo uso es con mis estudiantes de maestría. Entonces, pero yo les digo que pues eso es un nivel de complejidad un poquitico mayor, pero ya hay unos prompts que ya están hechos, digamos, yo los he usado también bastante con ellos mismos. Vamos a ver si yo se los paso allí, aquellos que de pronto quieran eh, avanzar un poquito o darle una mirada a una investigación un poco más profunda. Tengo este material, no lo puse aquí. Prisma. Hay una metodología que es la metodología Prisma. En esa metodología, lo que uno hace es tomar la información, estructurarla de forma tal que la puedas analizar y que te pueda servir para establecer qué artículos son importantes. Aquí está, revisión sistemática. Voy a descargarlas, se las voy a pasar por si de pronto alguno desea realizar un proceso de investigación un poco más profundo. Se las voy a pasar aquí al Hangout para que lo... Por ejemplo, ¿qué se van a encontrar en esa guía para aquellos que se quieran ir por ese camino que es un poquito pues más pesadito, pero el resultado es bastante interesante? Aquí yo le defino a través de un prompt que actúe como un investigador en metodología, sobre todo especializado en revisiones sistemáticas. Le doy el contexto, qué es lo que quiero trabajar, a quién está dirigido, y le digo que su tarea sea definir una lluvia de ideas, y entonces aquí él me genera lo que serían esa lluvia de ideas, las posibles preguntas de investigación, y de acuerdo a esos contextos de esas preguntas de investigación, pues como él me da varias, poder refinar la que sea de mayor utilidad, y le digo que me construye una ecuación de búsqueda. Esa ecuación de búsqueda, pues uno la lleva a las diferentes bases de datos. Después de haberlas extraído, pues vuelvo a la guía y le digo que con ciertos criterios me filtre los artículos. Después, esos artículos que ya me filtró y que yo analicé y que son los que digo, estos son de utilidad, se los paso a Notebook LM y en Notebook LM puedo formularle otras preguntas, extraer la información de importancia para que me ayude a estructurar el estado del arte. Entonces, allí les dejo ese listado por si, digamos, lo quieren hacer de esa forma. Listo. Bueno, entonces, espero que esta parte ya la hayan entendido, ¿no? Yo llego, tengo instalada el skill y le digo que usando ese skill me ayude a estructurar esa parte importante de mi proyecto. Bien, ahora sí miremos cómo es el proceso del proyecto.
Bueno, esos formatos, aquí están con los logos viejos. La idea es, jóvenes, que en el formato nuevo le cambien este loguito y le pongan los actuales de la UAO, los que ya son oficiales. Aquí iría lo que es el nombre de su proyecto. Y acá viene la parte de requerimientos funcionales y no funcionales. ¿A qué hace referencia los requerimientos funcionales? Entonces, un requerimiento funcional son aquellas cosas que yo digo que va a ser mi plataforma. Por ejemplo, en el caso de este, que es una plataforma bioinspirada en un cuadrúpedo para interacción humano-máquina en entornos complejos, yo tengo varias funciones. Una de ellas es una locomoción biomimética. Aquí yo quiero que la plataforma sea capaz de moverse imitando patrones de locomoción de un cuadrúpedo. ¿Qué otra funcionalidad quiero que tenga mi plataforma? Maniobrabilidad en entornos complejos. La plataforma debe poder navegar y maniobrar de manera efectiva en entornos complejos como terrenos irregulares, obstáculos y condiciones cambiantes. Otra funcionalidad es interacción con usuario. Mi plataforma o mi sistema, mi robot, debe contar con una interfaz de usuario intuitiva y efectiva que permite esa interacción simple y segura. ¿Listo? También quiero que mi sistema tenga un control autónomo. Debe integrar sistemas de control autónomo que le permita tomar decisiones adaptativas en tiempo real basadas en retroalimentación sensorial y condiciones de entorno. Adaptabilidad a escenarios imprevistos. Debe ser capaz de adaptarse. Eficiencia energética. Se requiere que la plataforma opere de manera segura bajo ciertas condiciones donde se maximice el rendimiento energético. Entonces, mire que aquí yo estoy declarando qué es lo que quiero que haga mi sistema, qué es lo que quiero que haga mi plataforma. Ahora, esos son los requerimientos funcionales. Los no funcionales, desde el software, yo digo que voy a utilizar el IDE de Arduino, esta versión. Voy a utilizar el Arduino, el SP32, esta versión. Para este caso, el Rod Humble, el Python 3.10. A nivel de software, entonces yo especifico que quiero motores brushless, LSP, estos drivers. Entonces yo empiezo a listar esos elementos físicos que voy a necesitar para desarrollar mi proyecto. Listo. Entonces mire cómo va. Yo lo primero que hago, definir esas funcionalidades, ese detalle de lo que necesito que mi sistema haga. Cuando usted ya tiene claro esto, usted puede usar la IA para que le dé un nivel de especificación. Por ejemplo, vamos a tomar esta identificación que tenemos aquí. Vamos a movernos a una IA cualquiera. Vamos a irnos aquí a ChatGPT. Déjele que me haga los requerimientos. Bueno, yo ya lo tengo escrito. Entonces le pido aquí, ayuda a identificar los requerimientos funcionales y no funcionales para mi robot móvil. Entonces, listo. Voy a darle aquí y voy a ver de lo que él proyecta, qué cosas tienen sentido y qué le hace falta. Mire cómo lo ponen. El robot deberá desplazarse hacia adelante y hacia atrás sobre superficies planas. Sí. El robot debe realizar giros a la derecha y a la izquierda mediante control diferencial. Sí. El robot deberá generar una fuerza suficiente para mantenerse adherido sobre una pared vertical y horizontal. Sí. El usuario podrá modificar la velocidad del robot desde ROS. Sí. El robot deberá recibir comandos desde una computadora mediante ROS. Bueno, esta podríamos cambiarla y que los comandos los pueda recibir desde una computadora y desde un radiocontrol. El robot deberá publicar en ROS. Listo, sí. Ahí ponemos la batería, velocidad. Ok. Deberá impedir el arranque de los motores brushless cuando no existe una conexión activa con ROS. El robot deberá detener inmediatamente los motores de tracción y adherencia cuando se recibe un comando de emergencia. Deberá advertir cuando la batería llegue a un nivel crítico. Eso lo hablamos en clase, que era un dato importante, porque si estamos llegando a una condición de batería crítica y el robot está lejos de nosotros, se va a desprender o de la pared o del techo, y eso sería riesgoso para los que estemos en una zona cercana y pues súper dañino para el robot. Todos los datos deberán visualizarse mediante herramientas ROS. De pronto la visualización no es tan importante. Requerimientos no funcionales, entonces aquí me hablan de rendimiento, de frecuencia de publicación, pero yo estos requerimientos, mire que por eso les digo que estas herramientas de IA son muy buenas para muchas cosas, pero otras en las que no tanto.
Estos requerimientos de usabilidad no son datos que para mí sean importantes ahora. Esto yo los dejo incluidos en los requerimientos funcionales intrínsecos. Allá es donde tienen que ver. Pero mire que me está diciendo, vas a necesitar una SP32 y esa SP pues tiene comunicación Wi-Fi Bluetooth. Debes hacer una implementación de micro ROS. Los motores brushless para la adherencia, motores DSC para la tracción, los speed control que hacen parte de los brushless. Aquí falta especificar los drivers para los motores DSC, para el control PWM. Me da un poquito de información de las características de la batería LiPo que debo usar. Me dice que se requieren sensores IMU, sensor de voltaje, encoders, sensor de tiempo de vuelo frontal. Dentro del chasis lo que sería impresión 3D, de pronto acrílico, fibra de carbono. Bueno, ya habla de la comunicación. A nivel de software me habla del 2204. Como yo le dije que iba a usar Humboldt, me dice que aquí estas son dos cosas que lo vuelve compatible. De Python no me da especificación ni de C++ me dice qué tipo de versión. Ya son cosas que usted tiene que empezar a organizar. Y aquí tengo una relación de las posibles librerías que vas a tener. ¿Listo? Entonces, por lo que acabamos de ver, ya uno podría entrar a definir pues ciertas características de lo que haría mi sistema. Bueno, con esos elementos, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cómo usted se imagina su solución, ¿sí? ¿Cómo se la imagina? Entonces, el dibujito que representa el elemento físico y la correspondencia entre esa interacción con el entorno y lo que sería la interfaz a nivel software que tú vas a manejar. Yo podría, para tener un esbozo general, decirle, dame una representación gráfica que corresponda al diagrama conceptual. Entonces, aquí podríamos iterar y darnos una imagen. Bueno, como estoy sin tokens, entonces me está diciendo, ve, esto es lo único que yo puedo dibujar. Obviamente, esto no es una representación gráfica, pues, que me sea de utilidad, pero la idea es que usted sepa, bueno, si mi robot, yo estoy pensando, ya sea en la versión que es biarticulada, o sea, la que tiene la bisagra, o es esta con un solo motor, o esta que tiene los dos sistemas de presión negativa generada por los brushless. Entonces usted pone esa imagen y ¿cuál sería el acompañamiento, al menos a nivel de software, y cómo se vería eso dentro del entorno? ¿Sí? Entonces el diagrama conceptual es esa fotografía que usted le hace a la solución completa. Después de tener esto, viene un elemento importante y aquí usted ya le está dando desde la ingeniería una forma clara a su solución. Usted dice, por ejemplo, les voy a mostrar este que es el de la plataforma robótica del cuadrúpedo. Nosotros tenemos un módulo central que es una Jetson Orin. Tenemos una Raspberry Pi y tenemos una ESP32. Entonces, la Jetson Orin es el controlador del sistema. La ESP32 es la controladora de sensores. Para este caso, la Raspberry Pi es la controladora de actuadores porque a esta se conectan los motores. ¿Listo? Entonces ya tengo definidos mis sistemas principales y luego le digo, venga, una pantalla touch la voy a conectar por HDMI, el LiDAR, una cámara y un micrófono, que son la estereocepción, que son el subsistema de estereocepción, los voy a conectar por TCP/IP y por USB desde la Jetson. Desde la Jetson por USB me voy a conectar a la Raspberry Pi. La Raspberry Pi se va a conectar con los motores a través del protocolo CAN. La Raspberry Pi se va a conectar a la SP a través de USAR y la SP a través de los pines de entrada y salida y de I2C con la parte de propiocepción que tiene que ver con el IMU, el sensor de torque y sensor de fuerza. Entonces, mire que aquí tengo una representación de cómo se va a conectar mi sistema y aquí le estoy dando como una respuesta a esa pregunta y qué elementos son los que yo voy a utilizar y cómo los voy a conectar. ¿Sí? Entonces, recuerden, arrancamos de los requerimientos funcionales, arrancamos de los requerimientos no funcionales y cuando usted tiene claro eso, o al menos una idea un poco más aterrizada, procede al diagrama conceptual y luego derivas a al diagrama de comunicaciones. Listo.
Digamos que usted ya con esto está conforme, dice mi sistema es viable, yo ya tengo claro el tipo de dato, el tipo de hardware que voy a conectar, ¿sí? Entonces yo ya digo, esto sería mi sistema en términos generales. Pues el paso siguiente es que esos requerimientos funcionales luego se convierten en casos de uso. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, jóvenes, que digamos en esto las herramientas de inteligencia artificial, pues nos podemos apoyar después de que nosotros, digamos, esto es HIL, Human in the Loop, el humano no puede salir del proceso, el humano siempre debe estar incluido allí. Mire que yo podría tomar este y el siguiente y convertirlos en un solo requerimiento, porque me parece que pues el desplazarse hacia atrás, hacia adelante, el girar a la derecha y a la izquierda, tiene que ver con la relación de los motores, ¿sí? Si el giro de los motores tiene la misma magnitud en un sentido o en el otro, pues voy a avanzar o retroceder, pero si tiene diferencia de magnitud, van a haber giros. Entonces, mire que el concepto cambia, pero estos dos de la movilidad yo los podría unir en uno solo. Entonces yo puedo venir aquí y le digo para el requerimiento funcional 1.1, que para mi caso va a ser que el robot deberá desplazarse hacia adelante, hacia atrás, giros a la derecha y a la izquierda, aquí, atrás, coma, giros a la derecha y a la izquierda mediante control diferencial sobre superficies planas. Miren, ahí ya esos dos me parece a mí que quedan mejor representados en un solo requerimiento. Le digo que realice el caso de uso. Pero entonces ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y qué lleva un caso de uso? Entonces, el caso de uso me pide que defina los actores. Entonces le digo que el caso de uno, donde se definen los actores, el propósito. Miremos qué más nos pide esto. Nos pide propósito, un resumen. Entonces le decimos propósito, un resumen, la indicación del curso normal de las acciones, el curso normal de los eventos. Entonces voy a copiar estos tres punticos aquí. Resumen, tan, tengo aquí. El curso normal de los eventos y la acción de los actores y respuesta del sistema, coma. Así como entonces revisamos nuestro caso de uso. Entonces, aquí él nos pide el curso alternativo de los eventos y respuesta del sistema. Esto en síntesis, ¿qué es? El curso alternativo del evento y la respuesta de los sistemas. Miren, nosotros antes de empezar a escribir cualquier línea de código, debemos entender qué es lo que hace nuestro sistema. Entonces, para poder yo resolver este asunto, este requerimiento funcional, que mi robot se desplaza hacia adelante, hacia atrás, realice giros a la derecha e izquierda mediante control diferencial sobre superficies planas. Entonces le digo que construye mejor el caso de uso. Miren, el caso de uso. Y entonces, en ese caso de uso, se definen los actores. Entonces vamos a tratar de ver nosotros cuáles serían los actores para que mi robot genere estos desplazamientos. Pues un actor va a ser el usuario. Sí, el usuario es el que define. Entonces, el usuario, a través de un mando, es que define si quiere que se mueva adelante, se mueva atrás, gira a la derecha o gira a la izquierda. Alguien que también participa allí, pues obviamente va a ser el módulo que reciba, el microcontrolador y los actuadores. O usted podría resumirlo en el robot, ¿sí? Entonces, el usuario define y el robot responde. Esa es como la acción. Entonces, mientras el usuario manda el comando para adelante, dice, da la instrucción para que se mueva hacia adelante, el
sistema responde enviando igual potencia a los actuadores para que vaya en un sentido, vaya en el otro. El usuario está queriendo que gire a la derecha, entonces el sistema debe generar una diferencia de velocidad en las distintas ruedas para que siga el curso. Bueno, ese es el curso normal y ahí estoy definiendo cuáles son las acciones de los actores y cuál es la respuesta del sistema. ¿Qué pasa cuando eso falla? Pues el sistema me tiene que dar una señal de alarma indicando que no recibió el comando o no se está generando la rotación. Entonces uno podría pensar, mi sistema, además de realizar la actuación, pues dentro de sus actores que me da información de si se está cumpliendo o no las acciones, podría ser un sensor inercial. Entonces, si el sistema está viendo que se está mandando el comando y se está tratando de mover las ruedas, pero no se produce el giro, pues él me da una señal de alarma indicándome que no se está ejecutando la acción. A eso se refieren los casos de uso. Entonces, cuando yo voy a programar, si yo tengo claro cómo debía estar funcionando y no está ocurriendo y tengo una señal, entonces esto es una indicación de que algo dentro del código no contemplé o las características de la superficie no fueron tenidas en cuenta en el diseño. ¿Listo? Entonces vamos a darle para que él nos trate de dar una indicación de cómo sería el caso de uso. Bueno, él dice que como actores tiene al operador, aparece el sistema Rod-Humboldt. El propósito, permitir que el operador controle el desplazamiento del robot sobre una superficie mediante comandos enviados desde ROS. Resumen, el operador envía comandos de movimiento hacia la estación de control, el sistema interpreta dichos comandos, calcula las velocidades diferenciales de la rueda, acciona los motores y monitorea continuamente el estado del robot durante la ejecución del movimiento. Aquí habla de unas precondiciones, robot encendido, comunicación ROS establecida, postcondición, el robot ejecuta el movimiento. Curso normal. El operador inicia el sistema ROS y establece la comunicación. Respuesta, el sistema verifica la comunicación y establece los nodos y confirma que el robot está listo. El operador selecciona un comando de movimiento, avanzar, retroceder, girar derecho, girar izquierda. El nodo de control recibe el mensaje. El operador mantiene activo el comando, el sistema calcula la velocidad, el controlador envía la señal PWM correspondiente, los motores ejecutan el movimiento, el robot se desplaza, el sistema monitorea continuamente la velocidad de los motores, el estado de la batería y la comunicación. El operador libera el comando, selecciona detener, el sistema reduce progresivamente la velocidad y detiene completamente ambos motores, el sistema publica el estado del robot en los tópicos de ROS y queda disponible para recibir un nuevo comando. Curso alternativo de los eventos. Durante el desplazamiento pierde comunicación entre el computador y el robot. El sistema detecta la pérdida de comunicación, detiene inmediatamente ambos motores, publica un mensaje de error cuando la comunicación se restablezca y entra en estado seguro. Por ejemplo, en el caso de nuestro sistema, ¿qué sería el estado seguro? Les pregunto a todos. Yo estoy en una pared, estoy en la mitad de la pared, separado a una altura de 2 metros. ¿Cuál sería el estado seguro para mi robot? Regresar al piso. O que baje lo suficiente para que se dañe. Si no tenemos autolocalización, no podría saber el dónde está. Lo único que él puede hacer es no moverse. O sea, garantizar la adherencia a la pared o la adherencia al techo si pierde comunicación. Y el lío es que ¿hasta cuándo funciona eso? Hasta que la batería le dé. ¿Sí? Entonces, pero esa sería una condición segura, porque si él no tiene un mecanismo que le permita saber de dónde viene y dónde está, él no puede devolverse. No puede porque no sabe dónde está. Por ejemplo, otra condición anómala. El operador continúa desplazando el robot mientras la batería alcanza el nivel crítico. Respuesta del sistema. El sistema genera una advertencia, limita la velocidad máxima y si el nivel continúa descendiendo, detiene el robot para proteger la batería LiPo. Comando inválido. El operador envía un comando no reconocido por el sistema rechaza el comando, mantiene el estado actual del robot y registra el evento en el sistema de diagnóstico. Sobrecorriente o falla en el motor. Entonces, mire que aquí él está diciendo, oye, todas estas situaciones se pueden presentar y todas estas cosas usted las debe tener en cuenta cuando vaya y programe. ¿Sí? Y esto tiene que ver con hardware y tiene que ver con software. ¿Listo? Bueno, entonces, mire cómo va la ruta. Ya dijimos los requerimientos nos dan una idea de cómo se vería el robot. Si hay algo de lo que yo veo allí que no cuadra, me tengo que volver a los requerimientos, a hacerle los ajustes. Luego voy al diagrama de comunicaciones. Si yo veo que hay algo que no cuadra, me devuelvo el diagrama conceptual, me devuelvo a los requerimientos funcionales. Cuando yo ya digo, oye, sí, se parece a la solución que quiero hacer, el siguiente paso es construir los casos de uso. Entonces, los casos de uso se realizan por cada requerimiento. Después de tener cada requerimiento, el paso siguiente es decirle, vamos a hacer
el diagrama de secuencia. Es decir, pasamos de las letras a una representación gráfica. ¿Listo? Miren, aquí tendríamos una representación gráfica, el usuario, qué hace el usuario, los actores y cómo el sistema se mueve de un lado al otro. Este es el flujo de cómo irían los datos. Bueno, entonces para el ejercicio que estamos haciendo, le vamos a decir, realiza el diagrama de secuencia. Le vamos a decir que basado en Plant UML. Recuerden que la suite de robótica que se ha desarrollado, allá también puedes realizar el diagrama de secuencia. Para este caso, este caso de uso lo vamos a convertir en una representación, una representación gráfica. Vamos a ver cómo queda. Él genera aquí automáticamente lo que sería el texto para esa representación gráfica. Vamos a copiarlo y vamos a llevarlo a nuestra, esto es la suite de robótica. Aquí en nuestra suite de robótica, bueno, tenemos herramientas para el robot. Aquí aparece en la composición multipaso, rotación, la matriz de transformación, pero no me permite. Ah, no, en esta no está. En lo que está en la guía en esta. En esta. Aquí está la arquitectura UML en la de la gestión del proyecto. Acuérdense que ahí está. Yo le digo, voy a hacerle el de secuencia. Voy a hacer un nuevo diagrama de secuencia. Aquí aparece mi, quiero hitos de secuencia, sí, quiero cambiarlo. Y aquí aparece. Si yo lo cargo, mire que aquí él me lo generó. Me generó el archivo, ¿sí? Aquí está el texto que acabamos, mire, desplazamiento de robot sobre superficie plana, actor, el operador. Te voy a copiar esta imagen. Voy a guardarla aquí en una imagen PNG y vamos a abrirla para poderla maximizar. Bueno, jóvenes, entonces miren, aquí él me está mostrando, ¿no? De esta imagen tengo el operador, aparece mi nodo de teleoperación, un nodo para el control de movimiento. Aquí tengo el ESP32 con el micro ROS, los drivers de los motores, mis motores y el monitor de batería. ¿Qué hace el operador? El operador inicia el sistema. Se inician los nodos. Se hace la verificación del lado del carrito, ¿sí? Él me devuelve el OK. Ya tengo información de que el robot está listo y ahora sí, mando los comandos y aparece mire cómo va el flujo de los datos, ¿sí? Aquí aparece un loop que está relacionado con el monitoreo del sistema y la publicación pues del estatus del robot. Cuando yo hago esto, estamos en el lado de movimiento, pero cuando yo hago detención, es decir, que ceso el movimiento, mando el comando, se detienen los motores, PLM0 y cesa el movimiento. ¿Qué ocurre si hay una pérdida de comunicación? Aparece un timeout, se hace la detección de errores y entonces él me está diciendo todo lo que yo debo hacer luego para pasar a lo que sería la generación de código. Aquí me está diciendo, oye, realmente sí, este es el flujo del sistema. Cuando yo voy a construir mi código, voy a construir mis paquetes, pues debo tener un nodo de teleoperación, un nodo para hacer el control de movimiento del sistema. Del otro lado, sí, porque este es del lado, digamos, del computador o de donde sale la información. Del otro lado, mi SP debe estar configurado con micro ROS para que se pueda enlazar con la información de ROS que le estoy enviando. Debo tener mi driver para los motores. Obviamente estarán los motores, el sistema que voy a utilizar para el monitoreo de la batería. Y allí te va diciendo cómo va ese flujo de datos teniendo en cuenta la conexión a nivel de hardware. Listo, entonces nos devolvemos. Jóvenes, si hay alguna duda hasta este punto, sería chévere que la manifiesten porque después, si esto no lo tenemos claro, nos perdemos. Profe, una pregunta. Ahí Señor. en el diagrama, pues obviamente él está separado como por fases.
Mi pregunta es, digamos, cuando aparecen los errores, eh, o sea, sí o sí tiene que ser en esa secuencia o puede aparecer un error en la inicialización y pues como no está contemplado en el diagrama, entonces de pronto no se reconoce. No sé si me entiendes la pregunta. Sí, pero a ver, hay una cosa, vamos a revisarlo nuevamente. Perdón, este es el de comunicaciones y yo hice fue aquí. Mira, eso que se está mostrando acá abajo no quiere decir que sea en ese orden de secuencia, no. La pérdida de comunicación puede aparecer en cualquier instante. Cuando tú le estás dando los comandos hacia adelante o hacia atrás, él puede aparecer. Lo único que él te está diciendo es que esto se está ejecutando y cuando él identifica una pérdida de comunicación, él ejecuta estas acciones. ¿Sí? Estos posibles errores, inclusive baja de batería, puede ocurrir en cualquier instante. Aquí lo que te está mostrando es todo lo que tú debes tener en cuenta a la hora de realizar la programación. ¿Sí? Él debe tener un mecanismo que te permite establecer si la comunicación se mantiene o hay una pérdida de datos o si hay un problema en la batería. ¿Sí? Esas son las consideraciones que debes tener en cuenta. Aquí no te está diciendo, no, es que usted primero programa esto. No. Él te está diciendo cómo es el flujo de datos y esta es la secuencia en la que iría la información, pero no son los instantes en los que ocurren los eventos. Los eventos pueden ocurrir en cualquier instante. ¿Sí? Esto es lo que te está diciendo es todo lo que debes tener en cuenta cuando vas a realizar tu programación. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, gracias. Ojo, esto lo hacemos para cada caso de uso. Entonces, imaginemos que nosotros ya lo logramos, ya tenemos todos nuestros casos de uso. Paso siguiente, el diagrama de clases. Entonces, nosotros tenemos fotografía del software, diagrama conceptual. Fotografía del hardware, diagrama conceptual. Fotografía del software, diagrama de clase. Entonces, en el diagrama de clases es donde nosotros vamos a ver los métodos y cómo está la interacción de cada uno de los bloquecitos que nosotros tenemos que hacer para resolver nuestro problema. Entonces vamos a pedirle, digamos, aquí lo que nos faltaría es tener todos los diagramas de secuencia y luego le diríamos, construye el diagrama de clases. Ojo, esto que él está haciendo va bajo la supervisión nuestra. ¿Por qué? Porque si él comete un error, usted no le puede echar la culpa a la herramienta. Usted tiene que verificar que todo lo que se está diseñando es correcto, se puede materializar. Yo aquí estoy haciendo el diagrama de clases solo para este diagrama de secuencia. Ojo, el diagrama de clases de todas las diagramas de secuencia, él te genera la solución general de tu proyecto. Habrán cosas que le haga falta, esas son las que usted tiene que complementar. Pero como herramienta, al menos para el avistamiento de posibles errores, a mí me parece muy buena. Entonces vamos a decirle aquí que nos genere, aquí está, miren. Vamos a, ya lo pegamos aquí. Igual se pueden ir a la página de Plant UML, pero pues como les digo, esto está incorporado en el desarrollo de el ID de gestión que ustedes tienen para el proyecto. Entonces aquí pueden sacar las imágenes. Bueno, como ya en más de una ocasión he dicho a los estudiantes, estas son herramientas que he desarrollado para que la usen, si la quieren usar. Si no, no pasa nada. Mire cómo sería el diagrama de clases de lo que tenemos allí como si fuera la solución. Me dice, está mi clase robot móvil, está mi clase operador, mi clase de teleoperación del nodo, y me dice cómo es el flujo de datos. Esto para mí es supremamente importante cuando yo voy a empezar a construir mis paquetes y a construir toda la programación que se haga en el SP32 o en los demás módulos que tenga mi sistema, porque me da luz de cómo son los datos, cuáles son los atributos que estos tienen, cuáles son los métodos que tengo que orquestar, porque recuerden que todo esto está bajo la programación orientada a objeto. ¿Sí? Cuando tengamos ya todas las secuencias, nosotros podríamos ser mucho más prácticos y decirle que este diagrama de clase lo construya bajo el paradigma MVC, que es modelo vista controlador, o sea, que separe la información de base que se comunica con los motores y demás, la
programación asociada a la toma de decisiones y la programación asociada a la interfaz gráfica, ¿sí? Que cada uno de esos módulos los tenga separaditos, que es una forma de representar y poder explicar qué es lo que está ocurriendo con el sistema. Entonces, nosotros ya con esto tendríamos gran parte de nuestro proyecto arrancando por lo funcional, avanzando por lo conceptual, seguido desde comunicaciones, luego casos de uso, diagrama de secuencia, diagramas de clase, y hay un último, y ese tiene que ver con el manual de usuario. Bueno, aquí hay el manual de usuario. ¿Qué va en el manual de usuario? Pues va toda la información relacionada a cómo se ejecuta, cómo se instala, cómo podemos identificar distintas acciones en el sistema, cómo se desarrolló, cuál es la estructura. Bueno, esa es la información que ustedes tienen que entregar, y los de documentación son los amos y señores de toda esta parte. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde nosotros le vamos a dar seguimiento a que todas y cada una de esas cosas que pusimos que iba a ser nuestro robot se cumpla en un acto práctico. Bien, ahora, ¿alguna duda hasta este punto para poder trasladarme a lo siguiente? Bueno, si no hay dudas hasta aquí, viene lo otro. Yo necesito que me envíen por grupos los correos y el nombre del proyecto. Esto para poderles asignar el archivo que va a estar en el Drive asociado a su microproyecto. Ya los compañeros líderes, ellos tienen la información de su archivo JSON para cada una de sus áreas. Pero dentro del curso, como tenemos microproyectos, la idea es poder hacer seguimiento a eso. Esteban, dale. No, profe, qué pena, se me fue. Ah, la tenías allí. Ok, no pasa nada. Bueno, entonces, sí, les quedó claro la última petición que les hice. Sí, la Profe, si lo petición, mandamos en correo o se lo hacemos al Hangout. no, eso allí por el Hangout lo van escribiendo, porque yo necesito tener trazabilidad de que las asignaciones las hicieron ustedes mismos. O sea, que yo no le dije, Pedrito, trabaje con fulanito, y después pasaron cosas y entonces no quiero que van a decir, no, es que el profesor me dijo. No, aquí la elección es libre, entonces yo necesito que ahí en el Hangout, para que todo esté visible, ¿sí? Todos tengamos conocimiento de lo que se está haciendo. Bueno, bien, voy a comentar. Este es un documento que ya está en manos de el líder de proyecto, que fue una actividad que se realizó el día de ayer. Y el resumen está que el nivel de riesgo del proyecto es alto y fue aceptado por el director del proyecto. O sea, yo tengo claro, y en eso les quiero ser bastante honesto, yo estoy súper clarísimo que el proyecto no es trivial. El proyecto tiene un grado de complejidad alto, mentira, súper alto, que tenemos posibilidad de lograrlo si hacemos una buena gestión, sí. Porque yo, digamos, sé el nivel de compromiso que ustedes tienen y que su formación ha sido muy buena. Por ejemplo, ayer me llegó la información de el par de estudiantes que hicieron su pasantía de investigación en la empresa Baxter y que quedaron altamente pues sorprendidos del alcance que le dieron al proyecto. Normalmente cuando se dejan tareas para la academia, ¿sí? Y en esta participan estudiantes de pregrado, no es que no les tengan confianza, pero siempre esperan que el resultado sea allí más o menos. No, esta vez el resultado fue muy bueno
y pues yo sostuve una conversación con la decana y el director del programa, y les mencionaba que pues mis estudiantes, aquellos que han pasado el curso de robótica y le han metido la ficha, salen muy bien formados. Y no necesariamente para que se ubiquen o trabajen en el área de robótica, no. El nivel de compromiso que el estudiante adquiere lo pone en un sitial muy alto, donde no es que no le dé miedo a nada, pero ya no lo asusta nada. Entonces, eso es bastante interesante. Arrancando semana, tendré conversación con el director de laboratorio nuevamente. Es altamente probable que no nos acepten la petición que se hizo por el lado de manufactura, porque en la universidad no hacen asignaciones de espacios por periodos prolongados a estudiantes. Lo que podríamos buscar es que, no sé, por una semana se puedan llevar las impresoras, tenerlas allí, hacer uso del espacio, pero, o sea, el espacio no se puede usar con temporalidades de semanas, como lo pretendíamos inicialmente. Entonces, para que vamos teniendo eso en cuenta, que es muy probable que no se nos dé esa petición, para que vamos resolviendo. Bueno, a nivel del proyecto, lo que se tiene estructurado, más o menos está esto. Yo espero que lo terminen de discutir para que lo llevemos a feliz término. Pero el robot quedó así, o al menos se pretende que quede así. 3 grados de libertad por una pierna, por cada pierna, y una rueda. La rueda va a ser nuestro punto de apoyo. Los movimientos asociados a las articulaciones son cadera roll, cadera pitch, es decir, que hay una biarticulación o un movimiento biarticulado en el punto de cadera, y tenemos rodilla con pitch. Una masa objetivo de al menos 15 kilos. Y la razón de estos 15 kilos es para proteger la seguridad de los estudiantes, dado que, digamos, en este proceso de iteración que se hizo, el mismo sistema decía, el robot se va a caer. Y muchachos, el robot se va a caer. ¿Qué debemos pensar? Una estructura tipo arnés que nos garantice que lo pueda sostener para que este no se caiga y el trabajo que ustedes estén haciendo no se pierda. Aquí hay una recomendación de las longitudes de los eslabones, la altura de la cadera. Se tienen pues esas 6 articulaciones y las 2 ruedas. La comunicación del CAN FD, que es CAN de alta velocidad, definido por 2 buses, uno por cada pierna. La integración en el cómputo del Arduino Q y otros módulos para comunicación rápida. Y aquí inicialmente se tienen estos que se llaman aquí, a ver, criterios de éxitos, pero que para nosotros son los requerimientos funcionales. Uno de ellos, el robot se equilibra sobre sus ruedas durante 5 minutos continuos sin caída. Mire que este aspecto te está diciendo, vamos a tener unas limitaciones y nosotros no vamos a movernos más allá de garantizar que él se apoye en sus ruedas y se mantenga en esa posición de seteo, de equilibrio en 5 minutos. Recuperar la estabilidad ante un empujón, bueno, este es un requerimiento que lo podríamos quitar porque no es tan trivial, pero o se podría poner como un requerimiento de bajo nivel, o sea, si se alcanza, chéverísimo, o sea, que uno le pueda meter una patadita al robot y que el robot no se caiga. Que pueda subir una rampa de 10 grados, aquí ya hay una limitación importante. Si le ponemos 15, 20 o 35, son niveles de complejidad mayores, entonces 10 grados es un dato importante a tener en cuenta. Aquí se puso este asunto, ¿no? Yo inicialmente les había dicho que suba escaleras. Bueno, dentro de todo el análisis se redujo a subir un escalón. Eso tiene una diferencia significativa entre subir escaleras, ¿listo? Entonces, subir un escalón se reduce la complejidad, pero si esto queda bueno, ya un punto bastante alto para poder subir gradas. Tenemos 6 reductores cicloidales fabricados y caracterizados en un banco backslash, eficiencia y histéresis metidos. Tenemos la telemetría. Entonces, aquí, a grandes rasgos, están nuestros requerimientos, pero en mi concepto no están bien formulados. Entonces, si yo quisiera formularlos bien, yo vendría aquí en este resumen ejecutivo
y utilizaría esta información del primer párrafo, le haría unos cuantos ajustes y a partir de aquí empezaría la construcción de mis requerimientos funcionales. Lo puedo hacer porque toca así, ojo, ingenieros, toca hacer el requerimiento funcional macro. Toca hacer el requerimiento funcional de una pata. Y toca hacer el requerimiento funcional del muñeco. Cuando pasemos al corte 2, ya esa pata que se va a hacer para garantizar tener el modelo de prueba para el examen, ya no va, porque se supone que ustedes ya para el segundo corte deben tener una pata con los motores brushless y poder aplicar lo que es la cinemática inversa ya con el sistema de los motores brushless. El muñeco que se hizo en el primer corte, ya en este segundo corte, ya tienen que hacerle el control y demás aspectos. Para el tercer corte, ya las ruedas están funcionales, ya lo del sistema de equilibrio debe estar funcionando y lo que se hace es agregar todo lo de trayectoria para caminar, para subir el escalón y para poderse desplazar usando las ruedas. Entonces toca planificar las actividades en ese orden, de lo que se va a hacer en el primer corte, en el segundo y en el tercer corte. Bueno. Aquí se declara que no se va a hacer. No se le va a agregar autonomía, ni percepción visual, ni navegación. Todo va a ser teleoperado. Marcha bípeda dinámica sin apoyo de ruedas. O en el caso del apoyo de ruedas, allí las ruedas estarían bloqueadas. O sea que nosotros no vamos a hacer transiciones de está caminando y luego rueda. No, o rueda o camina, pero no que mientras camina luego pueda rodar. No, aquí es dejando claro que se tiene, son dos sistemas independientes. Cuando usted vaya a rodar, bloquea los motores para que quede totalmente estirado y rueda. Va a caminar, bloquea la rueda del motor, le pone un elemento físico o, bueno, no sé cómo lo hagan, para que la rueda no se deslice y él pueda caminar. ¿Sí? Espero que les quede claro que aquí les estoy dando como unos elementos que deben tener en cuenta para que no se complique, porque no es lo mismo que mientras él esté caminando, usted quiera pasar luego a rodar. Eso requiere un control un poco más complejo. ¿Listo? Dice, se deja por fuera la subida de tramos completos de escaleras de forma continua. Nosotros solamente nos vamos a un escalón. Todas las pruebas las vamos a dejar con arnés. ¿Sí? O sea, no vamos a, digamos, para ustedes, en aras de garantizar que no se nos vaya a destruir el sistema, no vamos a dejar pruebas sin arnés. Todo va a ser con arnés. Si ya estamos súper seguros, le quitaremos el arnés, pero, o sea, yo les dejo esa posibilidad para que le bajemos 3 rayitas al nerviosismo. ¿Listo? Aquí están las características de lo que se tiene y de lo que se pide. Había una información que tenían que terminar por definir y era la relacionada a los motores. Dentro de la información que estamos analizando ayer, la relación de RPMs por volt, que aquí lo especifican como el KB, en el datasheet decía que 15, pero si el KB es de 15, pues el sistemita nos queda subdimensionado, o sea, no tiene un diseño óptimo. Y eso era algo que estaba pendiente y pues espero que los de el área de manufactura junto con el IRE hayan revisado eso. Se dejó claro que se va a requerir ventilación forzada dentro de las pruebas que hicieron los compañeros del semestre anterior. Este fue un dato que ellos no contemplaron. Esos motores se calentaban bastante, entonces la ventilación forzada podía ayudar a mejorar esos aspectos. Aquí aparecen más características de qué cosas se deben hacer en qué parte de código o acciones a resolver, ya sea en el microcontrolador de bajo nivel o en el Arduino Q. ¿Qué pasa con el Buscan? Unas recomendaciones de por qué se usan dos, uno por cada pierna, y eso tiene que ver con la capacidad
respecto al ancho de banda y la transmisión de datos para todos los sistemas. Se tiene definido un sistema de doble encoder, un encoder para el motor directamente y otro encoder para el sistema de reducción. Eso nos garantizaría una autocalibración y que el sistema pues, pueda recordar en qué posición angular está. Aquí aparece una relación del balance eléctrico y luego se traslada a la información que se tiene del inventario disponible, cuál sería el presupuesto proyectado para gastos, con un porcentaje del 41% para contingencias. Y aquí viene a darse unas indicaciones. Ojo, aquí solamente se está viendo la plataforma robótica. Aquí no está contemplado la pata. Aquí no está contemplado el muñeco. Entonces te dicen lo siguiente. Mire, para manufactura se tiene proyectado 20 personas, donde serían 6 células de actuador, 3 por personas, responsabilidades del chasis, los eslabones, el pórtico de pruebas y el banco dinamométrico. Electrónica, la configuración de los buses CAN, el diseño de las PSB, IMU, sistema de batería, cableado y la instrumentación del banco. Los de programación encargados del firmware del microcontrolador para el control de bajo nivel, la implementación de ROS, micro ROS, la teleoperación, la interfaz mano-máquina y la simulación planar. Los de documentación, manual, planos, actas, videos, medición de escalera del campus, incluye tesorería, gestión de compras e importaciones. La dirección general, que es la integración, cronograma, gestión de riesgo, decisiones. Bueno, allí más o menos están dando como cuáles serían esa distribución de responsabilidades que tendría que hacer cada grupo. Y las características del presupuesto con relación al peso. Sí, que ese es un dato supremamente importante en el sistema. Arranque del camino crítico. ¿Qué es lo que se va a hacer sí o sí? Esa definición de los motores para la compra de componentes, sobre todo los motores. El dato que estaba pendiente, la medición del KB real o que los del semestre anterior les den esa información real del sistema. Tener la información del escalón que se va a utilizar. El CAD del sistema cicloidal. Cómo responde el motor a los comandos enviados desde el Arduino Q. Cómo sería la gráfica de respuesta de la simulación del sistema planar LQR. El diseño del sistema de arnés. ¿Y qué viene luego? El arranque de las tareas críticas, el CAD del sistema completo, producción en serie de los discos, la integración del bus CAN, el pórtico, la estructura de soporte, equilibrio con ruedas, sintonizar el equilibrio de la operación funcional, secuencia del escalón, ya sea a nivel de simulación y luego físico, ensayo general del sistema. ¿Sí? Entonces, allí está una información que ustedes tienen como base. Esa se construyó el día de ayer, a la que hay que complementarle con las otras actividades. Y yo creo que esto es un muy buen punto de partida para que los líderes empiecen a generar como, pues, esas respuestas de cara a que el sistema ya empiece a trabajar. Listo, jóvenes. Preguntas, dudas, reclamos, observaciones. Los escucho. Profe, yo tengo una pregunta con el tema de las ruedas, de lo del mato, el bípedo. ¿Las ruedas tienen que estar implícitas siempre? Por ejemplo, ¿se puede hacer como que se le puedan extraer las ruedas para que camine y luego implementárselas para que ruede? ¿O tienen que estar puestas de por sí y ver cómo hacer que camine y que ruede? Pues de momento yo les doy libertad en ese aspecto. Digamos, con el grupo anterior se dieron unas sugerencias. Al final los estudiantes pues escogieron un camino. Lamentablemente el camino no les dio, pero pues el diseño de ingeniería va así. Yo lo único que necesito es poder ver que camine
poder ver que ruede y que eso no me implique tener que pasar de un día a otro. Si usted dice, no, yo voy a hacer un mecanismo donde yo le quito las ruedas y luego se las acoplo, pero que eso no sea que me tenga que llevar 2, 3 horas para transitar de caminar a rodar. ¿Listo? Entonces, si ustedes consideran que separando la rueda lo pueden lograr de una forma más fácil, perfecto. O simplemente que ustedes le hagan un mecanismo para el bloqueo de la rueda, bien. O que a través de corriente ustedes puedan bloquear la rueda, también es otro camino. Entonces, ustedes deciden allí. ¿Alguna otra pregunta con relación a todo el proceso? Ojo, esta documentación que les acabé de escribir, esta también va para los microproyectos. O sea, está la documentación con todos estos procesos, estos pasos para el macroproyecto, y esto mismo se va a llevar a nivel micro, porque la asignación de tareas y la evolución de su proyecto debe estar enmarcado en una estructura metodológica. O sea, nosotros no vamos a hacer un proyecto en el que se hace una colcha de retazos. Yo hago un pedacito, no. Todo tiene que estar debidamente estructurado, planificado, para que nos demos cuenta cuáles fueron nuestros aciertos, cuáles fueron nuestras fallas y en qué podemos meter mano para mejorar. Santiago, te escuchamos. Profe, entonces, digamos, bueno, la secuencia, los pasos para la documentación sería lo primero requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, luego casos de uso, luego diagramas de secuencia, luego diagrama de clases y lo último sería manual de usuario. Bueno, entonces, más o menos. El orden es requerimientos funcionales y no funcionales. De allí usted pasa al diagrama conceptual. De allí usted se conecta con el diagrama de comunicaciones. Si usted está totalmente de acuerdo de que así se va a ver su solución y así se conectaría, entonces usted dice, paso a los casos de uso. Después, diagrama de secuencia, diagrama de clases, manual de usuario o no. Hay un pedacito que me salté porque para ese pasito hay un trabajo que es un poco más detallado y tiene que ver con las pruebas de integración. Que si recuerdan de la última, bueno, la reunión que tuvieron con los chicos en el empalme, ellos les dijeron que esta era una parte importante. Entonces, estas pruebas son en 3 niveles. Yo aquí le he puesto prueba de integración, pero son pruebas. La primera, que es la prueba unitaria. Por ejemplo, vamos a probar el motor. Entonces, usted, ¿cómo prueba un motor? Y aquí vienen los puntos. ¿Qué necesito para probar un motor? Entonces, usted para probar un motor, usted necesita el driver, necesita que el sistema de comunicación, cuando usted van a probar el motor con módulo CAN, esté funcional. Ese tipo de prueba sería una prueba unitaria, si voy a probar un elemento. ¿Cuál es el hardware requerido? El motor, su driver, la batería, software requerido. Entonces usted describe qué software, entonces el sistema operativo de la plataforma, en este caso ROS o lo que sea que vayas a utilizar. ¿Cuál es el objetivo? Verificar el funcionamiento del motor, teniendo en cuenta cuántos son las RPM máximas que puede alcanzar y el torque máximo entregado. Listo. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Pues lo primero es ajustar el voltaje de batería al voltaje nominal que va a ser usado, hacer los ajustes o limitación de corriente, conectar el módulo CAM, tener el dinamómetro o si vamos a utilizar una báscula, tener el sensor para la lectura de las RPMs. Entonces usted dice cuál va a ser el procedimiento, cómo se va a hacer. ¿Cuál es el resultado esperado? Poder tener un valor de velocidad cercano al especificado en la hoja de características y un torque también cercano al 80%, 90% de la hoja de características. ¿Qué hacemos luego? Pues tomamos las pruebas, tomamos evidencias, que estas pueden ser fotografías o logs que me entreguen los microcontroladores, y al final ponemos los comentarios, si se cumplió o no se cumplió, encontramos esto otro, el motor se calentaba mucho, no se calentaba. Después de hacer las pruebas unitarias de esos elementos claves, entonces hay partes de elementos que se combinan para poder hacer pruebas mayores y esas se llaman pruebas de integración. Entonces, para esas pruebas de integración se hace exactamente lo mismo. Describo cuál es el tipo de prueba, cuál es el hardware requerido,
y asimismo el procedimiento y los resultados esperados. Cuando todo ya está, hacemos lo que se conoce como prueba de integración, prueba de sistema. Aquí ya todo completico con todos los juguetes, y esto es el cierre. Digamos, a este nivel en el que ustedes están, ustedes pueden más o menos darse una idea y pueden hacer estas pruebas a nivel de borrador. Estas pruebas se vuelven importantes ya cuando estamos en la fase de diseño, porque la vamos puliendo, y en la fase de construcción, allí estas pruebas son las que son. Pero ya traemos una base de las que construimos ahorita en Inception, que es la fase en la que estamos, porque estamos definiendo todo. Cuando ya estemos realizando el diseño, allí ya se han pulido esas pruebas, pero en el momento de construcción ya esas son las pruebas reales, las que tienen que cumplirse al pie de la letra. Solo que los pasos anteriores te van dando una idea y te van, digamos, haciendo asimilar lo que es tu proyecto. Entonces, ese sería el proceso completo. Así es como nosotros vamos a completar y vamos a tener un desarrollo robótico con las mejores prácticas posibles. Ojo, todos esos datos yo ya se los compartí en el Hangout. Ahí aparecen sus requerimientos funcionales de clase, de integración, diagramas de secuencia, casos de uso, el manual de usuario, diagrama conceptual y diagrama de comunicaciones de un sistema de ejemplo para que ustedes tengan pues cómo guiarse. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo les agradezco por su participación. Voy a tomar aquí un pantallazo. Solamente para que quede evidencia de que si nos reunimos, no va a decir, no sé, la clase no se hizo. Listo, muchachos. Yo ahorita ya entro a otra clase. Muchísimas gracias por la... Señor. Sí, profe. Un compañero lo ha escrito por el chat, pero pues la pregunta es que si a la hora de escribir el nombre del microproyecto, ¿sería con una descripción del problema que va a resolver o solo un nombre que nosotros le queramos dar? No, de momento es el nombre que ustedes se ponen como equipo, pues, para que no se van a poner nombres raros, pues, póngase un nombrecito ahí decente, ¿no? Yo me los conozco, entonces no van a ponerse nombres raros, ¿listo? Listo. Ok, no, es solamente como un elemento distintivo, nada más. Profe, una pregunta, ¿la clase quedó grabada? No, porque es que es como si estuviéramos en un salón de clase, nosotros no grabamos nada. Igual, cualquier duda que ustedes tengan respecto a la información que se les compartió hoy de la actividad que hicimos, pueden solicitar la asesoría y ahí en el laboratorio nos vemos y resolvemos lo que necesiten. No, pero esta clase no se graba. Ok, listo, profe. Tranquilos. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Que la pasen bonito. Buen jueves. Mañana no den papaya, no salgan a exponerse a nada. Entonces nos vemos el lunes ahí en la universidad. Hasta luego, muchachos. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe.